Antes de comenzar, quiero avisar que ya están disponibles las membresías, donde podrás apoyar económicamente al canal. Hay 3 niveles, el nivel Ratchet, el de Jazz y el Sentinel. Además de obtener emojis y un saludo especial en cada vídeo, si apoyas con niveles más altos, incluso podrás participar en los vídeos, ya sea en shorts, vídeos con ideas, o con tu propia voz. Pero esto solo sucederá si adquieres los niveles más altos. Si estás interesado, puedes observar los beneficios que te menciono. Es un precio bastante justo si deseas apoyar al canal y ser parte de los proyectos. Bueno, ahora sí, dejaré que el vídeo continúe. El humano Kate Yeager intentaría calmar al robot gigante, diciéndole que si podía sentarse para poder ver los daños que tenía, mientras su hija observaba con asombro a uno de esos Transformers que veía en las noticias. Megatron solo le indicaría que de nada serviría, ya que ni siquiera tenía el material para reparar sus daños más graves. Kate intentaría encontrar la forma de evitar que el gigante los matara por ser inútiles. Este le preguntaría si acaso no recordaba dónde los había perdido. Megatron le indicaría que la única forma de ser reparado era conseguir un donante. El ex líder Decepticon preguntaría si acaso quedaba algún Autobot en la Tierra, pero el humano le respondería que todos se habían ido en una nave hace tiempo y que no habían dejado ningún aviso de su regreso. Megatron pensaría en una alternativa. En ese momento, recordó que Soundwave le había comunicado que la nave del Arca se había estrellado en la Luna. Megatron les diría que retrocedieran, pues intentaría ir a la Luna, aunque sus heridas no le permitían salir de la Tierra. Sin embargo, el humano le indicaría que la Luna ya no estaba en el espacio exterior. Megatron recordaría que, al extinguirse el Sol, el sistema solar también desapareció, dejando a los planetas a la deriva, perdiéndose, incluida la Luna. Pero el humano le explicaría que la Luna no estaba arriba, sino en la misma Tierra. Cuando el Sol fue destruido, la Luna cambió de rumbo, dirigiéndose directamente hacia el planeta. Sin embargo, debido a un límite de Roche o algún otro fenómeno gravitacional, la Luna se destruyó en el camino, cayendo en pedazos sobre la Tierra. Uno de esos fragmentos, enorme, acabó destruyendo gran parte de la humanidad. Ahora mismo, con el frío que hace, ya debe estar congelada, le diría el humano. Esos cráteres están a la derecha, a varios kilómetros. Pero si sigues de frente, llegarás ahí. No sé si otros humanos habrán saqueado algo de ese lugar, pero tal vez aún queden algunas piezas de la nave que buscas. Megatron, sin dudar, iría a investigar, ya que era la única forma de repararse. Con las pocas energías que le quedaban, avanzó lo más rápido posible hacia los cráteres. Después de horas, logró llegar, encontrando una ciudad destruida y abandonada, con muchos fragmentos de la Luna esparcidos por todos lados y cadáveres congelados por doquier. Caminando por todo el lugar, logró encontrar la nave, pero su estado estaba completamente destruido y quemado. Al entrar, vio que todos los cadáveres de Transformers estaban demasiado arruinados como para usar sus piezas, por lo que no podía aprovechar ninguno. Sin embargo, notó que había una bóveda debajo de la nave. Al abrirla, emergieron unos pilares destruidos y, entre ellos, el cuerpo en coma de Sentinel Prime. Megatron observaría que las piezas de Sentinel podrían servir para reconstruirse, por lo que lo tomaría y lo llevaría consigo para recuperar sus fuerzas. Una vez que estuviera recuperado, iría a matar a su ex maestro, Fallen. En eso, llegó Megatron junto a los humanos, arrojando el cuerpo del Autobot con el que una vez había hecho un trato. Kate Yeager y su hija querían escapar, pero no pudieron, ya que no sabían si más adelante habría un refugio y tampoco podían llevar todos sus recursos de alimento. Megatron tomó el cuerpo de Sentinel y le dijo a Kate que, con mucho gusto, arrancaría las piezas necesarias del Prime. Sin dudarlo, destrozó sus brazos y su abdomen para reemplazar sus propias piezas.
Sin embargo, el desgaste de energía por el viaje hizo que Megatron cayera al suelo. Era una vergüenza que un esfuerzo tan pequeño lo agotara tanto. Kei decidió reparar al Decepticon y se subió a él. A Megatron le daba asco que el humano estuviera tan cerca, pero no tenía otra opción. Kate comenzó a reparar su pierna, utilizando los rodamientos de Sentinel. Mientras trabajaba, intentó entablar una conversación. ¿Por qué no reviviste al robot que trajiste? Megatron, sin mirarlo, respondió con frialdad. Aunque pudiera, estoy seguro de que Sentinel intentaría matarme. Kate se quedó pensativo y luego preguntó, ¿por qué te encontré en la nada, con demasiados daños? ¿Quién fue el causante de tu casi muerte? Megatron le lanzó una mirada amenazante. Cállate. No te incumbe mi situación. La única razón por la que no te he eliminado es por tu poca utilidad al reparar cosas. Kate entendió el mensaje y continuó con la reparación en silencio para evitar problemas. Luego de un buen rato, logró arreglar parte de su pierna. Finalmente, el Decepticon pudo levantarse y caminar. Megatron estaba satisfecho con la reparación. Notó que el humano ya se encontraba agotado y con sueño, por lo que decidió dejarlo descansar mientras él continuaba revisando qué otras piezas podía aprovechar del Autobot traidor. Kate y su hija regresaron a su hogar. La niña, curiosa, observó todo por la ventana. Cuando su padre entró, le preguntó con preocupación, ¿podemos confiar en que no nos eliminará después de que lo repares? Kate suspiró y le respondió con calma. Igual estoy preparado. En cualquier momento, intentaré colocarle unos explosivos si trata de hacerlo. Después de eso, los humanos se fueron a descansar. Después de unas horas, el humano Kate seguía reparando parte del brazo de Megatron, pero el Decepticon prefirió hacerlo él mismo. Sin embargo, no calculó bien las proporciones, aunque eso no le importaba. Solo quería largarse a ese planeta muerto lo más rápido posible. En ese momento, la hija de Kate se acercó al robot, observándolo en silencio. Megatron, harto de la presencia humana, le gritó que se largara antes de que provocara su muerte. Sin embargo, la niña lo miraba con admiración, como si fuera un juguete genial, aunque sabía que era muy peligroso. De repente, todos los presentes escucharon el sonido de vehículos acercándose. Eran varios vehículos militares. Kate le indicó al Decepticon que se escondiera, pero Megatron le respondió con desdén. ¿Por qué? Puedo acabar con ellos fácilmente. Están armados, replicó Kate. No pienso dejar que pongas en peligro a mi hija. A Megatron no le importaba en absoluto la situación del humano, solo quería ser reparado. Sin embargo, Kate insistió. Si atacas, tus reparaciones podrían quedar destruidas y no tenemos suficiente material para arreglarte otra vez. Megatron gruñó, molesto, pero decidió esconderse para que los desconocidos se largaran. Los sobrevivientes llegaron al pueblo abandonado donde se encontraban. Kate se acercó y les preguntó qué querían, pero ninguno de ellos parecía amistoso. Uno de ellos se aproximó a Kate y su hija y dijo con tono sospechoso. Vimos a uno de esos Transformers volando y robando una parte de la nave que cayó de la luna. Los soldados querían recuperar algo que estaba en su territorio y, además, buscaban al robot para extraer sus recursos. Kate les indicó que no sabía de qué estaban hablando, pero uno de los soldados se acercó con una sonrisa burlona y dijo, no solo buscamos eso y también queremos todo lo que traen. Sin pensarlo, Kate le dio un fuerte golpe en el rostro. De inmediato, todos los soldados lo rodearon y le apuntaron con sus armas. Pero Kate, sin miedo, elevó la voz y gritó, Megatron, acaba con ellos. Desde la nieve, el Decepticon se levantó imponente y, con una mirada asesina, les dijo a todos, será un placer. En un solo movimiento, destruyó parte del bosque y aplastó a varios de los saqueadores. Los sobrevivientes quedaron paralizados por un instante, sorprendidos por el tamaño del gigante. Sin embargo, en cuestión de segundos, reaccionaron y abrieron fuego contra él. Kate iría con su hija para ponerla en un lugar seguro, uno de los soldados apuntándolos para eliminarlos, Megatron de inmediato se tiraría encima de él, destruyendo también sus vehículos, donde uno de los soldados sobrevivientes lograría derribar el brazo que había fabricado el mismo Megatron, zafándose con mucha facilidad. Megatron enojado, agarraría el vehículo que aplastó, tirando contra los humanos, eliminando a los últimos sobrevivientes desgraciados. Kate y su hija quedarían sorprendidos al desastre que ocurrió,
Megatron lo miraría, viendo que seguían vivos, este solo les diría que no confunda esto, los necesito vivos. Kate le indicaría que claro que lo sabe, pero le sorprende que nos hayas salvado a los dos. El humano agradecería que hayas salvado a su hija. Megatron quedaría en silencio y caminaría nuevamente para que lo reparen los nuevos daños. Todos llegaron al lugar de las reparaciones, pero Megatron les indicó que tomaran ese tiempo para descansar, ya que necesitaba reponer energías. Se sentó entre las piedras, tratando de recuperarse. En ese momento, la hija de Kate se acercó, pero Megatron simplemente la ignoró. Sin embargo, ella le advirtió que se levantara, ya que esos escombros no eran muy estables. Arrogante como siempre, Megatron no le hizo caso a una simple humana, pero, tal como ella lo había dicho, las piedras cedieron, haciendo caer estrepitosamente. Kate observó la torpeza del gigante con incredulidad, mientras su hija soltaba una carcajada. Megatron, furioso, le ordenó que guardara silencio antes de que la eliminara, pero la niña le respondió con seguridad que no podía hacerlo, ya que necesitaba la ayuda de su padre. Megatron, frustrado, le dijo que hiciera lo que quisiera. La niña, queriendo interactuar con él, le mostró un dibujo que había hecho, explicándole que intentó analizar su personalidad y que, según todo lo que vieron, tenía un 90% de maldad, lo cual era bastante, pero que aún creía que se podía cambiar. Megatron miró el dibujo con desprecio, afirmando que ni siquiera se parecía a él. Kate, quien se encontraba en el tejado de la casa, decidió unirse a la conversación y preguntó por qué lo encontraron casi muerto cuando lo encontraron. Megatron, con la intención de que lo dejaran en paz, respondió con frialdad que había sido traicionado y dejado atrás para morir junto con el planeta. Kate le preguntó si planeaba vengarse de quienes lo traicionaron, pero Megatron solo mencionó que su único objetivo era vengarse de su maestro, eliminándolo delante de todos sus Decepticons. Quería acabar con Defiant, o mejor dicho, con Megatronus Prime. La niña, intrigada, le preguntó si acaso era su padre o algo similar, ya que llevaban un nombre muy parecido. Megatron le respondió que no, que solo se convirtió en su maestro, y que él mismo había cambiado su nombre hace mucho tiempo, según lo que contaba Sentinel. La hija de Kate, aún más curiosa, le preguntó cuál era su nombre verdadero, pero Megatron no respondió y se quedó en silencio. Sin embargo, la niña insistió y quiso saber cómo conoció a ese maestro traidor. Megatron prefirió no hablar, pero sabía que si no respondería, solo provocaría más preguntas, por lo que finalmente decidió contarlo. Hace demasiado tiempo, tenía una vida tranquila, junto a mi amigo, que lo consideraba un hermano, pero llegó un día donde le ofrecieron el título de un Prime. Sentinel tenía sus favoritos, pero un día, encontré a mi maestro, me guió ante su pensamiento, y decidí seguir ese camino, donde me enfrenté y dividí a todos en bandos. Yo iba a guiar a todos a un mundo mejor, y bueno, al final todo terminó mal, me utilizaron, pero estoy seguro que me podré vengar muy pronto. Kate, sabiendo cómo terminó su historia, solo le diría que siguió a alguien incorrecto. A pesar de no conocer su anatomía en detalle, Kate intentaría ayudar en la reparación de Megatron. Aunque el Decepticon no mostró ninguna emoción, permanecía tranquilo, sabiendo que pronto regresaría a casa. Durante días, Kate y Megatron trabajaron en la reconstrucción de las partes vulnerables de su abdomen y en la reparación del ojo faltante del otro Transformer rojo. Sin embargo, el color del nuevo ojo resultó diferente al original. A pesar de algunas interrupciones causadas por las ocurrencias de Tessa, continuaron con la reparación. El ambiente se volvía cada vez más hostil. El invierno siguió afectando a los humanos, dificultando su trabajo. Aún así, persistieron hasta que finalmente lograron restaurar a Megatron al 100%. El Decepticon se sentía lo suficientemente fuerte para la batalla que le permitiría recuperar su mundo, pero ahora tenía que decidir qué hacer con los humanos. ¿Deberíamos abandonarlos en este planeta condenado? Tristemente, las duras condiciones terminaron cobrando su precio. La hija de Kate enfermó y, en un corto lapso de tiempo, murió. No hubo nada que pudiera hacerse. Kate Yeager quedó en silencio, sin palabras ni respuestas. Megatron lo observó, su orgullo le impidió intentar consolarlo, pero, como única muestra de gratitud, le ofreció acompañarlo a Cybertron. Tal vez, en su mundo, podría encontrar una forma de hacer que sobreviviera. Podría devolverle el favor de haberlo ayudado.
Sin embargo, Kate rechazó la propuesta. Tampoco le quedó mucho tiempo. Estaba enfermo y sabía que pronto seguiría el mismo destino que su hija. Sin más que decir, entró en su casa. Megatron entendió su decisión y comenzó a alejarse. Mientras caminaba hacia su partida definitiva a Cybertron, experimentó algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Acaso era culpa? Después de todo, él había ayudado a la destrucción del Sol y ahora veía con claridad que no solo los Transformers sufrirían las consecuencias de ese acto. Entonces, escuchó el disparo. Supo de inmediato lo que había sucedido. Lamentando el desenlace, continuó su camino, ahora con plena conciencia de las consecuencias de sus acciones. Desde el cielo oscuro, algo extraño captó su atención. Vio líneas blanquecinas que no parecían estrellas. ¿Qué estaba ocurriendo? Cuando observó con más detenimiento, su sorpresa fue inmensa. ¿Acaso era Cybertron acercándose a la Tierra? No lo había notado antes, pues la oscuridad lo ocultaba. ¿Por qué Cybertron estaba aquí? Megatron no tenía respuestas, pero no podía perder el tiempo. No sabía si esto era obra de los Decepticons o de los Autobots. Sin dudarlo, preparó su armamento y, activando sus propulsores, se lanzó al espacio. Atrás dejaba la Tierra, casi por completo congelada y muerta. Megatron avanzaba a toda velocidad sin saber exactamente dónde terminaría, pero estaba preparado para cualquier escenario. Con su nuevo cuerpo, tenía la confianza de que podría enfrentarse a cualquier amenaza. Finalmente, llegó a Cybertron. Para su sorpresa, el planeta brillaba con luz propia, como en sus tiempos de gloria. Mientras se aproximaba al aterrizaje, observar los campos del planeta, notando que había cambios significativos. Al tocar el suelo, adoptó su modo tanque y se desplazó rápidamente por los conductos subterráneos. Al parecer, Cybertron había sido reconstruido. Tras un tiempo recorriendo los túneles, emergió a la superficie y confirmó que aún quedaban partes por restaurar, pero su estado era infinitamente mejor que la última vez que lo vio. Comenzó a buscar señales de vida, hasta que, al girar en una de las estructuras, se encontró con algo inesperado. Frente a él había varias cápsulas de energía. En su interior, los Transformers permanecían en un estado de reposo, como si estuvieran en suspensión forzada. Autobots y Decepticons compartían el mismo destino. Megatron comprendió de inmediato que esto solo podía ser obra de Defiant. Esa miserable escoria pagaría por todo lo que había hecho. Pero antes, debía reunir a su ejército. Sabía que poseía un poder superior a cualquier Transformer, pero incluso él no podría hacerlo todo solo. Fue entonces cuando localizó una de las celdas de contención energética. En su interior, estaba Starscream. Nunca creyó que llegaría a sentir cierto alivio al ver a aquel lamebotas. Sin perder más tiempo, alzó su nuevo cañón de mano y disparó contra el suelo, destruyendo la base de la celda y liberándolo de su prisión. Starscream por fin salió del trance, viendo a Megatron con diferentes piezas, sin entender qué le había pasado. El líder Decepticon había vuelto y le preguntó qué ocurrió y dónde estaba Fallen. Aunque no sabía cómo había sobrevivido, le indicó lo que pasó. Durante el viaje a Cybertron, muchos Decepticons no querían seguir a Fallen, lo que provocó conflictos internos. Sin embargo, al llegar a su mundo e intentar resolver el liderazgo, descubrió que no eran los primeros en llegar. Una Cybertroniana apareció junto a un guerrero gigante. Pensábamos que no sería ningún problema, pero lograron derrotarnos uno por uno. Desde ese momento, ya no recuerdo qué sucedió. Megatron quería saber el nombre del enemigo, pero Starscream fue atacado antes de poder responder. Una explosión sacudió el lugar, destruyendo parte del área. Megatron levantó la mirada y vio a Shockwave. El líder Decepticon le reclamó qué estaba haciendo y dónde había estado todo este tiempo, ya que nunca respondió a ninguna comunicación. Pero Shockwave ya no recibió órdenes de Megatron. Con sus últimas fuerzas, Starscream le dijo a Megatron que Shockwave estaba trabajando con esa impostora. Poco después, su chispa se apagó. Megatron intentó hacerlo entrar en razón, pero era evidente que Shockwave estaba bajo algún tipo de control mental. Al ver que hablar era inútil, le disparó desde lejos. La situación era cada vez más peligrosa. En cualquier momento podrían aparecer más enemigos. Decidió usar su cañón para hacer explotar unos residuos de energía, obligando a Shockwave a retroceder y perderse en el campo de batalla. Shockwave se respondería, pero ya era tarde. Megatron ya no estaba cerca.
En ese momento, una voz recién llegada al lugar ordenó a Shockwave que informara que prisionero escapó. Debían encontrar antes de que liberara a los demás. Era Quintessa, la causante de todo esto, con Fallen a su merced. Mientras tanto, Megatron logró entrar a una de las bóvedas de Cybertron. Aún no sabía contra qué estaba peleando ahora, pero era evidente que mucho había cambiado desde que despertó en la Tierra. Mientras continuaba su camino, encontró lo que parecía ser un laboratorio o calabozo, posiblemente de Shockwave. Al adentrarse más, descubrió a su viejo enemigo, Optimus Prime, encadenado junto a los restos de un Transformer que desconocía. Megatron se acercó para ver si Prime seguía con vida y notó que aún tenía energía en su sistema. Sin embargo, una cicatriz roja se recorre todo su cráneo. Optimus intentó liberarse sin éxito. Sus ojos reflejaban desesperación, como si estuviera en el mismo trance que Shockwave. Megatron comprendió entonces que existía un enemigo aún peor que Fallen.